Listo. Hola, muy buenos días. Mil disculpas. Definitivamente creo que es una APK que instalé para algunas pruebas estadísticas que se puedan hacer desde Stata, la que me está generando que se trabe mi aplicación, bueno, no mi aplicación, todo mi Chrome, y eso me generó incluso problemas con el Excel. El Excel se traba cuando quiero hacer ya directamente el traslado de algunos datos a Chrome, me está generando ese problema, entonces ya mejor lo desinstalé. Entonces, pues ahora sí, vamos a pasar la asistencia. Bernal Ayala, Campos Sánchez, Canales Hernández, Presente. eso, Cruz Trejo, no está Yona, ok, García Aguilar, ya la vi, creo Presente. que está dos veces ahí. González Rivas, Presente. Hernández Hernández, ya me dijo, Vázquez, Martínez Vázquez, Monse, Presente. Parra Macedo, Pame, Presente. muy bien, Alan, Saucillo, Cruz Trejo, no es cierto, Cruz Trejo no, Trujillo Martínez, ok, no está Ada, no está el joven Alan. Muy bien, vamos a apurarnos para poder entender qué es, cómo se utiliza y cuáles van a ser las diferencias de esta prueba que vamos a ver el día de hoy, que en realidad son dos, aunque las podemos catalogar como si fuera una sola, para hacer o contrastar más bien o hacer contrastes entre puntuaciones cuando se obtienen de diferentes categorías. Entonces vamos a hablar el día de hoy de la prueba o test de la U de Mann-Whitney, la prueba de test de Mann-Whitney-Wilcoxon y la prueba de rangos de Wilcoxon. Estas dos, por eso les decía que son dos, pero se pueden agrupar en una, nos sirven para diferentes contrastes cuando tenemos más de dos variables y sobre todo esta en específico cuando una, que es la variable de contraste o variable a contrastar, es de tipo ordinal. Si no fuera de tipo ordinal, si fuera de tipo nominal, obviamente pues estaríamos usando otra prueba, ¿vale? La prueba de rangos con signo de Wilcoxon es una prueba no paramétrica que se utiliza para saber si existen diferencias entre dos observaciones que corresponden al mismo sujeto. Fíjate, lo que quiere decir allí es que la prueba con la que nosotros vamos a trabajar tiene que estar evaluada desde la perspectiva de un sujeto con dos o más resultados. Esto, por ejemplo, en educación o en sistemas educativos, evaluación educativa, cuando queremos probar algún tipo de estrategia pedagógica distinta a la que se está llevando, puede servir muy bien. Sobre todo si la variable que queremos contrastar es una variable de tipo ordinal. Por ejemplo, si aprendió o concretó un conocimiento en específico, si desarrolló, por ejemplo, una competencia, puede servir de mucho. Esta, por ejemplo, en lo personal yo la utilizaba mucho cuando evaluábamos o pretendíamos hacer las evaluaciones de algunos sistemas de capacitación cuando es muy específico sí, Cris, ya pasé, ya te puse tu asistencia. Cuando tenemos de manera muy específica esta estructura basada en los elementos de contrastación de un antes y un después en las puntuaciones de un sujeto, ¿vale? Ahora, con base a esto, los estudios de antes y después de una intervención son importantes porque nos ayudan a contrastar. Ojo, no es en realidad el cambio. El cambio puede estar definido o desarrollado a partir de estos elementos sobre los cuales nosotros estamos basando esta situación de intervención. Ok, entonces, si bien es cierto que las puntuaciones van a variar por los sujetos, nosotros tenemos que establecer también que esas variaciones se pueden o se deben gracias a un modelo de intervención. Ejemplo, esto a nivel salud puede ser también muy importante, como lo veíamos en otros ejemplos, pero ojo, cuando las condiciones de la variable a contrastar se basen o se estratifican de modo ordinal. ¿Qué quiere decir?
que cuando los sujetos están pareados mediante un vínculo relevante, ojo, cuando nos hablamos de pareados por medio de un vínculo relevante, quiere decir que por cada sujeto con el cual nosotros estemos trabajando, podemos tener distintas puntuaciones en distintos momentos. Entonces, si la puntuación de contraste entre el antes y el después puede generar allí alguna situación de cambio en la evaluación que se está haciendo sobre los procesos de la intervención de nosotros como profesionales, pues obviamente tendremos una revisión mucho más precisa si en este caso, por ejemplo, estudios de gemelos, cuando la variable relevante es la genética, pues sí queremos entonces contrastar. Y ojo, estos contrastes, a diferencia quizás de pruebas mucho más generales, solo nos pueden servir para nuestra muestra, ¿de acuerdo? Y ojo, una característica también que tiene esta muestra es que la n no tiene que ser menor, tiene que ser menor a 30, no puede ser más grande. ¿Por qué? Porque si es más grande o tenemos una n de más de 35 personas, entonces el estadístico puede llegar a presentar algunos fallos. Las pruebas de contraste generalmente se sitúan entre 25, pero subiendo a la 30 pues todavía puede servir. Sin embargo, no es muy recomendable más, ¿vale? Ojo con esto, la variable contraste siempre debe ser ordinal. Si fuera nominal o si es nominal, como la vamos a ver en el ejercicio de la próxima semana, creo yo, porque ya vamos a acabar, obviamente tendría que utilizarse otro estadístico que es el chi cuadrado. Entonces, sí es importante mantener esa distinción. Esta prueba equivale sí a la TED-Student para muestras relacionadas, pero se utiliza cuando ocurre una de las siguientes situaciones, y en este caso la TED-Student no puede llegar a medir exactamente igual que la U de Mann-Whitney. 1. Cuando la observable, la variable observable, está en una escala de tipo ordinal. Ese es el primer requisito. Esta prueba, la U de Mann-Whitney, es para variables de contraste de tipo ordinal. ¿Ok? Esa es lo más importante que debemos de conocer, que la U de Mann-Whitney debe ser la variable de observable de contraste en una escala ordinal. Ya sabemos cuáles son las escalas ordinales, las que llevan un orden de menor a mayor, de más a menos, etc. ¿Vale? La variable observable, ojo, no debe de tener o poseer una distribución normal, como lo veíamos la semana pasada en algunas pruebas. Y 3, se tiene o se debe de tener una muestra muy pequeña, insisto, menos de 30. Tu n tiene que ser menor a 30, porque si supera el número, la prueba por supuesto que se puede seguir aplicando, con la diferencia de que ahora debes hacer otros tipos de contraste, lo cual pues a veces no te conviene. La evaluación que vamos a hacer con ella nos va a ayudar a expresar el resultado en función a la letra T, y se toma tanto la magnitud como la dirección de los puntajes de diferencia que se obtengan. Ojo, esos puntajes de diferencia que se obtengan en las T's van a estar sirviéndonos como elementos de contraste para poder producir buenas interpretaciones sobre las puntuaciones que ya tenemos y sobre las posibilidades del cambio, con el cual nosotros vamos a ver que haya una relación directa entre esos elementos. ¿Ok? Ahora, la prueba U de Mann-Whitney también se le llama por rangos de Wilcoxon. Ojo, es una prueba de suma de rangos y básicamente es una prueba no paramétrica. Por eso una de las condiciones para su uso era que no existiera como tal un sistema ya de pareamiento. Eso es algo bien importante. Esta prueba también tiene una característica bien interesante en cuanto a su organización. Las diferencias entre las dos poblaciones con las que vas a hacer, ojo, poblaciones hablando de los puntajes, tienen que estar basadas en muestras independientes. O sea, que si bien son los puntajes obtenidos un antes y un después, no tienen una relación directa. ¿Qué quiero decir? Que en el caso, por ejemplo, de una cuestión relacionada con la capacitación, no es el puntaje
que se va a obtener a contraste del sujeto del mismo, bajo el mismo esquema de evaluación, por ejemplo, la misma prueba. No, es la prueba en función a un antes y un después. Algunos todavía se avientan a echar la del durante, pero en la realidad creo yo es mucho más factible utilizarlo como un antes y un después. Ejemplo, unas de sus compañeras de noveno están trabajando un proceso de capacitación y necesitan obviamente demostrar que después de su intervención, ya con base en un puntaje de contraste, porque son muestras independientes, la independencia está en que el curso que ellas están dando, el taller que ellas están dando, obviamente es independiente de las actitudes que tienen o mantenían los sujetos antes de la intervención. Por eso es importante hacer ese contraste. La prueba de Undeman-Whitney o de rangos de Wilcoxon, las que vamos a trabajar, tiene que manejarnos un contraste. Esto es que como prueba no paramétrica, al identificar la diferencia entre dos poblaciones sobre las muestras independientes, van a ser medidos a través de esa escala. Esta prueba, calculándolo el estadístico U, cuya distribución para las muestras con más de 20 observaciones debe de aproximarse bien a esa distribución normal, que quiere decir que así como nosotros observábamos en algunas gráficas cuando existen pareamientos o emparejamientos con puntuaciones de un antes y un después, también lo que aquí sí nos interesa hablar son de las diferencias. Acuérdense, salvo lo que estábamos viendo la semana pasada, cuando encontramos o buscábamos ciertas relaciones importantes entre los grupos con los que estuvimos trabajando, en realidad lo que seguimos haciendo ahorita es comparar o encontrar los contrastes. Y esos contrastes, pues obviamente, tienen que estar en función a las diferencias. Y si van a ser diferencias, esas diferencias tienen que estar basadas en un p-value menor o igual al 0.05, o sea, al 5%, que es la probabilidad que nosotros nos damos en esa variable asintótica mínima para que lo que ocurra de relación con lo que queremos describir solamente se dé en un 5%. Todo el 95% restante para cubrir ese 100 se da de manera explicada. Ese es el chance que tenemos, digamos, de que sea aleatoria esta función. Ahora, ¿cuáles son los pasos que debemos de seguir? Básicamente, para efectuar la prueba, necesitamos combinar dos muestras en un arreglo ordenado. Fíjate, dos muestras en un arreglo ordenado. Eso es importante. ¿Por qué? Porque así vamos a poder identificar los valores de las muestras y con base o sobre el grupo muestral al que pertenecen. A partir de eso, tenemos que calcular el tamaño de ambas muestras. Generalmente y en muchos casos, nosotros trabajamos muestras iguales, o sea, de un mismo número de sujetos. Aquí la situación es que si N1 y N2 son menores que 20, deben considerarse como muestras pequeñas, pero si son mayores a 20, incluso solo llegan a 30, puede considerarse como muestras grandes. Entonces tú puedes decir, a ver, profe, para mí una muestra grande puede ser arriba de 1,200 personas, no sé, más, hasta 5,000. Ok, sí, pero acuérdate que este estadístico con el que estamos trabajando, que es la Undeman-Whitney, tiene una característica importante, tiene que ser aplicable a menos de 30 sujetos. O sea, de unos 5 a 20 se puede considerar pequeña, pero de 20 a 25 o 30 puede ser considerado como ya grande. Ahí es en donde vamos a utilizar este criterio. Determinando entonces con ese tamaño, se puede utilizar el siguiente paso. Para muestras grandes después de 20 tenemos que calcular el valor z, pues en estas condiciones se puede hablar de una distribución normal. ¿Por qué se puede hablar ya de una distribución normal? Pues bien sencillo, porque entonces vamos a encontrar mayores posibilidades de contraste. Cuando se encuentran valores iguales o se ligan o se empatan ciertos puntajes, se le tiene que asignar el promedio de sus rangos, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los pasos para efectuar la prueba? Primero, o en función a esto,
Se tiene que elegir el más pequeño para contrastar o comparar los niveles críticos de la U de Mann-Whitney en función a una tabla de probabilidad asociada con valores pequeños. Ojo, estamos hablando de la posibilidad de seguir utilizando tablas de contingencia, donde nosotros vamos a poder calcular en función a nuestras n's, que ya vimos, son dos, las distancias o las diferencias para poderlas comparar. Y algo muy interesante o que me gusta mucho de estas pruebas es que sí, al final de cuentas, al designar mediante la U el estadístico, ¿sí?, se puede realizar en función al número de veces que un puntaje de un grupo puede anteceder a un puntaje de otro. Sí, obviamente. Quiere decir que entonces la concatenación de los resultados te puede hablar de diferencias. Pero ojo, no siempre, como veíamos la semana pasada, lo que parece ser demasiado obvio a la vista, no siempre es así cuando el análisis estadístico se antepone. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces nosotros nos vamos con la finta de que sí hay contrastes o diferencias, o sea, ver un antes, un puntaje X, y ver después de nuestra intervención un puntaje más alto al primero, no nos puede o no nos va a asegurar, ¿sí?, que en la mayoría de los casos se haya mantenido o se haya generado un cambio. O sea, necesitamos hacer un contraste en función al tamaño de nuestras n's. Ya el día de mañana, y sobre todo ayudándonos de un programa, vamos a poder trabajar esas tablas de contingencia para poder hacer esos cálculos de contraste de las puntuaciones Z, de las puntuaciones T y de las puntuaciones U, que en este caso, insisto, siempre van a ser dos, siempre y cuando los elementos estén pareados, para que nosotros podamos establecer mejores puntuaciones en el contraste. ¿Sale? Ya que se tenga esa escala, se puede calcular la prueba. Ahora, tiene que estar en función del número de veces que un puntaje de un grupo antecede a un puntaje de otro. Recuerden, tiene que haber una relación, pero ojo, al hablar de relación no hablamos similitudes o no queremos encontrar similitudes. Lo que queremos demostrar con este estadístico, como lo hemos hecho con otros, son justamente diferencias. Ya espero entonces que tengamos la posibilidad de hacer ese ejercicio de contraste y ver si antes o después de una intervención, cuando una variable de contraste es una variable ordinal, puede darnos cambios significativos y, si estamos siguiendo el camino correcto, continuar con esas aplicaciones o adecuaciones. ¿Vale? Ok, esto es de manera general. ¿No llegó la señorita Itzel Campos? Está fallando su internet. Oh, ya. Ok, bueno, hay que me eche un grito y lo revisamos, ¿vale? Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias y excelente día y a seguir haciendo psicología. Ahora sí, y ahora sí que previo festejo, ahora sí, hoy podemos cantar las mañanitas, Doc. Muchísimas felicidades, bien vividos, bien cumplidos, bien disfrutados y también pues bien sufridos, ¿no? Todos estos años siempre nos dejan algo, ya la vida se ve diferente. Me agrada mucho el poder tener una relación de amistad que trasciende el trabajo, que trasciende la profesión contigo. Es bueno sentirse siempre escuchado y sobre todo pues acompañado. ¿Qué te puedo decir? A veces pareciera que las felicitaciones son para el cumpleañero y sí, efectivamente el mandato social así lo indica, pero ¿sabes qué? También hoy yo me felicito. Hoy me felicito porque hace ya unos cuantos ayeres pues tuve la oportunidad de tener a alguien acá, un buen amigo, un buen compañero, y pues a seguirle adelante. Hay muchas cosas que aprender, hay muchas cosas que seguir trabajando, pero sobre todo hay que seguir viviendo. Me parece fabuloso que podamos, aún después de una pandemia que quizás fue más grande o más grave de lo que creímos,
pues la hayamos librado y aquí estemos. ¿Qué te puedo decir? Me siento congratulado de poder felicitarte y pues nada, a ver qué sale el día de hoy. Así que pues recibe desde acá, desde las tunas, todo mi cariño, todo mi aprecio y sobre todo que no te vienen comentarios. No sé allá, como dices. Un abrazo.